Hola, soy Mariuxi Moreno. Qué gusto que nos acompañen hoy aquí en Íconos y Referentes. Nuestro país ha tenido personajes, y todavía lo tiene, que están marcando en sus diferentes áreas por el talento y por todas sus experiencias. A través de este video, hoy conoceremos quién estará aquí en esta silla compartiendo una amena conversación. Morales intentando detener el penal. Vamos, Carlos Luis. Ahí está el mundo. El mundo buscando el segundo. Y está Morales en el centro del arco. Ha tapado varios penales el golero de Ecuador. Minuto 37, atención. El mundo. Y Carlos Luis Morales en un mano a mano. Sensacional. Silbatazo del árbitro argentino. Allá va el mundo. ¡Tiró! ¡Morales! 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 ¡Morales tapó! En el fútbol, como en la vida, los triunfos y las derrotas no te pueden durar más de 24 horas. Y el ganador de la categoría es Carlos Luis Morales, el noticiero TC Mi Canal. Gracias, un abrazo. Con aplausos recibimos al señor Carlos Luis Morales. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Carlos Luis. Gracias. 1,80 m de talento. Eso es definitivo. Toma Buen día, asiento, por muchachos. favor. Hola. Carlos Luis, hemos visto brevemente en ese video cada parte que quizás ha sido importante de tus experiencias, pero todo tiene un inicio. En tu caso, ¿cómo arrancó ese sueño por el fútbol? Yo siempre digo que uno no se hace, uno nace. Y yo nací para jugar fútbol. El hecho que después vayas evolucionando en tu vida no significa absolutamente nada, sino que tienes que continuar con tu vida, porque uno maduramos tan jóvenes. En el caso mío, debuté yo a los 16 años y medio, era prácticamente un niño. Mi tercer partido como profesional cumplí 17 años. Entonces, o eres muy temprano para aparecer y la prensa pues te empieza a titular, en el caso de Barcelona, pues, ¿cómo le puedes entregar a un niño el arco de Barcelona? La responsabilidad. Y a un niño irresponsable. Fue muy dura la prensa conmigo. ¿Por qué te catalogaban como irresponsable? ¿Qué tenías? Porque era un niño. ¿Qué hacías? ¿Solo por la edad? Solo por la edad, porque normalmente en Barcelona tapaba gente de 38, 36 años cuando un arquero está maduramente. Entonces no entendían que era un proceso de cambio, como todo en la vida. Todos en la vida tenemos que ser evaluados en cualquier situación. Y había un cambio generacional en Barcelona y yo formaba parte de eso. Entonces tienes que madurar entre esos 17 años a 23, sacar adelante a tu familia, cambiar en muchas circunstancias de estatus a tu familia. No me pasó a mí, yo vengo de clase media, pero si tú eres un jugador que normalmente salen de los estratos muy bajos, en esa edad, en esa corta edad tienes que cambiar de estatus, claro, madurar tú, ser el jefe de hogar, sacar adelante a tu mamá, a tu papá. Y hasta el manejo económico, manejo saber cómo económico. administrar todas las cosas. Y ya a los 24, 25 años ya eres un señor. Y ya cuando en el fútbol pasa a los 30 años ya eres un viejo. Y normalmente te retiras tú a los 35, en mi caso me retiré a los 33, y eres un jubilado joven. Eso es muy cierto. Por eso dicen que es bastante ingrata la vida del futbolista. Porque así como vives rápidamente, se termina cuando, perdónenme, 30 años, uno todavía jovencito, se terminó rapidísimo. En un abrir y cerrar de ojos. Tengo un amigo, compañero de trabajo, que su padre estaba muriendo. Voy a obviar el nombre. Y él fue a acompañar a Quito a su padre en una cama de un hospital. Y alrededor de las 4 o 5 de la tarde cambia mucho el clima en Quito.
puede haber un solazo y de un momento llueve, lo digo hasta jugando al fútbol, salíamos de un solazo y el segundo tiempo llovía. Y se acerca este amigo mío, periodista, y le dice, papá, se me ha ido rápido la tarde. Y el papá le dice, ay hijo, a mí se me ha ido rápido la vida. Y tenemos que aprovechar cada minuto y cada segundo, como es lo que vamos a hacer aquí en nuestro programa, porque es tiempo de nuestra primera pausa. Pero por supuesto regresaremos con muchos más datos de nuestro genial invitado, Carlos Luis Morales. Ya regresamos. Hay momentos en que en la vida el tiempo pasa muy rápido y las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas. En tu caso, Carlos Luis, ¿quién fue aquella persona que vio todo tu talento y te abre las puertas en Barcelona? Yo te decía que uno no se hace, uno nace. No puede ser que yo tenga fotos, mi madre y mi abuela, de yo en preparatoria y ya con el buzo arquero y con la pelota. Porque nadie te lo impuso, era porque te gustaba. No, nadie. Y ninguno de mi familia jugó fútbol. Entonces, algún gen había por ahí. Y te digo preparatoria, no te hablo de tercer, cuarto grado, o sea, que estaba chiquito. Como arquero también, sí. Y de un momento a otro, pues, tomo la decisión porque la vida te va marcando eso, te impulsa a hacer eso. Y por más que yo no quería jugar fútbol, quería estudiar, pues se daban las oportunidades de amigos que te decían, ay, ven, pruébate acá, o mira que nos vamos a probar a tal lado. Yo primero me voy a probar MLE, aunque yo soy barcelonista, primero me voy a probar MLE. Hago la prueba y viene quien probaba, que es un exjugador, ya falleció, me dijo, usted no está, puede irse, muchísimas gracias. ¿Y nunca te explicó por qué? ¿Qué fue lo que no le gustó? No, ni yo le pedí explicación. Yo creo que nosotros no tenemos que pedir explicación por qué... ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? Es mi forma de ver las cosas, es la decisión de cada quien. Entonces me di media vuelta, recuerdo que 4 amigos sí se quedaron de los 15 que fuimos, del sector, del barrio. ¿Qué barrio era? El barrio sur, La Ceiba, pegado muy con el Centenario. Y a la semana siguiente vino una convocatoria a Barcelona. Ahí fui pues con la alegría del caso. Y las palabras más hermosas que he escuchado en mi vida es 2 fotos y tu partida de nacimiento. Éxito, dijiste, lo logré. Creo que eso era lo más hermoso que cualquier chico puede soñar, estar en Barcelona, pertenecer a sus filas. Y ahí empiezo un camino de juveniles, termino a los 13, 14 años siendo campeón con Barcelona, a los 15 en la selección del Guayas, a los 15 mismo representando a Guayaquil en un intercantonal, a los 16 años selección del Ecuador juvenil y a los 16 años y medio ya me ascienden a primera categoría y a los 17 tapando en primera. Y estamos hablando por eso que aquí se confirma que el tiempo pasa demasiado rápido y hay que estar a la velocidad, yendo y marcando el tiempo. Tuve la suerte de que esté un hombre como Vicente Lecaro, exjugador de Barcelona, que me haya visto las condiciones a mí, porque si no me hubiera pasado lo mismo de Melé. Él vio las condiciones, creyó en mí, pensó que había talento en mí, que había madera, y después pudimos exponerlo en la cancha. La estatura y el peso es sumamente importante para que un arquero dé todo su porcentaje. Yo soy un bendecido, siempre digo y le agradezco a Dios cada día por la vida que me ha dado. Y siempre manifiesto que si volvería a nacer, volvería a hacer todo lo que he hecho en mi vida. Me dio la estatura perfecta, 1,82 m. Creo que 1,82 m es la estatura perfecta para un arquero para poder ir abajo bien y para poder ir arriba bien. 1,98 m no te permite. Muy incómodo. Hay arqueros de 2 metros, como el arquero del Athletic de Madrid, Courtois, que mide 1,98 m, 1,99 m, el de Manchester United también. De Gea creo que están con 1,96 m, demasiado grandes, les cuesta ir abajo. Es pesado esa tarea. Yo tuve la estatura perfecta, igual que el ministro actual, Ceballos, de estar entre 1,81 y 1,83 que nos permite tener estas cualidades. Ahora que lo mencionas, José Francisco Ceballos, a los dos los recuerdan con cariño y dicen que son los 2 mejores arqueros del Ecuador. Sin humildad, ¿consideras que eso es cierto? Él es el mejor arquero de la historia para mí del fútbol ecuatoriano. Qué bonito, qué características, escuchan eso. Él para mí, y está en una diferencia, que es el hecho de que él haya ganado una Copa Libertadores que no la pude ganar yo y el hecho de ir a un Mundial que tampoco pude ir yo. Tuve yo la posibilidad de tenerlo en mis manos, el hecho de ganar la Copa Libertadores en el año 90,
y también de poder ir a un mundial, que no tuve la suerte, pero él marca la diferencia y creo que marca la diferencia con otros grandes arqueros que tuvo el fútbol ecuatoriano, como Ansaldo, Bonar, Eliño, que era un extranjero que se nacionalizó, era muy buen arquero también, Carlos Luis Morales y Ceballos. Creo que cada quien en su época, ¿no? Bonar, Ansaldo, Eliño, Carlos Luis Morales y José Francisco Ceballos. Ojalá en el transcurso de los años salgan nuevos arqueros que le den la tranquilidad a un país de poder estar, aunque sea una década, tanto en selección como en campeonato ecuatoriano. Eso es lo que todos aspiramos. Y ya acabas de nombrar 2 torneos sumamente importantes en tu vida. De eso vamos a hablar luego de la pausa, porque Encantado. obviamente la pasión del fútbol, ¿quién mejor lo vive que quien estuvo en la cancha? En este caso, Carlos Luis. Ya regresamos. Con Barcelona Sporting Club, Carlos Luis Morales brilla con luz propia y de eso vamos a hablar. Esas vivencias y esos torneos. La Copa Libertadores es lo máximo que uno puede jugar. Nosotros llegamos a 2 semifinales antes de llegar en el 90, tanto en el 86 como en el 87, fue muy pegado. Cuando solo se la jugaba en grupo de 3, había 3 grupos acá y 3 grupos acá. Ponte tú, un grupo era Barcelona, América de Cali y Cobreloa. Y la otra vez nos tocó Barcelona, Argentino Junior y River Plate. Todos partidos muy duros, partidos muy complicados. Equipos que tenían excelentes jugadores, fútbol de mucho renombre a nivel internacional. Y también nosotros peleábamos con eso, teníamos un fútbol muy bueno. El hecho que nunca hayamos sido todavía un mundial en esa década no significaba de que el fútbol ecuatoriano sea malo, al contrario. ¿Y no afectaba psicológicamente? Nosotros éramos muy competitivos, no, porque nosotros estábamos convencidos de lo que podíamos. Pero todavía faltaba ese convencimiento de decir vamos a lograr aquello. Y en el transcurso de 86, 87, 88, que Barcelona empieza a ser campeón, vicecampeón nacional y a participar en Copa Libertadores, alcanzamos en el 90 esta final de la Libertadores, algo que nunca se había alcanzado en la historia del fútbol ecuatoriano. Hasta ese momento era el mayor logro internacional que podía obtener el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo lo logramos? Muy complicado. Arrancamos en Santa Cruz de la Sierra en una definición en penales, perdiendo 2 penales abajo, yendo nuestros mejores pateadores, que en paz descanse Jimmy Izquierdo, y me acuerdo tanto Marcelo Troviani, empiezan perdiendo los penales, y yo después pues termino atajando los penales también, o sea, empato 2 penales, tapo y tapo el último, y terminamos ganando esa fase, y nos fuimos a la siguiente fase. Nos tocó un equipo uruguayo muy duro, muy fuerte, Progreso. Y después viene Melé, porque Melé iba pasando de ronda en su otro lado. Y se arman estos 2 clásicos de cuartos de final. Guayaquil encendido, teníamos una fiesta, imagínate. El primer partido fue en el Modelo, terminamos 0-0. Y después el partido en el Monumental, ni bien arrancando el partido, a los 6 minutos le pitan un penal a Melé. Y había un zaguero argentino ruso que había sido hasta el momento infalible, no fallaba ningún penal. Pues en ese momento le tapo un penal nuevamente yo, y después terminamos ganando con gol de Uquillas y pasamos a las semifinales con River Plate, que tenía un equipazo. La ida perdimos 1-0, tapo un penal yo, porque si no era el 2-0, y después viene la vuelta con River Plate un miércoles a la noche, que el estadio estaba totalmente lleno. Teníamos que ganar 1-0 para poder ir a penales. La idea no era ir a penales, sino ganar 2-0. ¡Qué tensión! Lo que pasa es que la gente confiaba muchísimo en mí, en tapar penales, y te ganas esa chapa de ser tapador de penales. Y cuando viene alguien a patearte un penal y sabes que tú eres tapador de penales, ese arco de 7,5 metros se te vuelve de 3 metros. Inmenso. Y el arquero se te vuelve un monstruo. No lo cuento yo, lo dicen realmente los que han tenido que patear penales en contra de nosotros. Entonces terminamos en definición de penales y pude atajar un penal. Carlos Luis, esperamos un ratito, paréntesis. Atajar un penal. ¿Qué siente un arquero con tantas miradas encima, sabiendo que todo está allí en tus manos y que es el momento de la verdad? ¿Qué cruza por tu mente? Primero pienso que un penal atajado es un penal mal pateado. Porque un penal bien pateado, aunque tú te lances al mismo lado, es muy difícil taparlo. Da la casualidad que le tapo el mismo penal a un mismo jugador 2 veces.
en Argentina y acá. Brillante. Y nos da la posibilidad de poder pasar a una final en la Libertadores. ¿En qué te fijas? Guayaquil estaba en las calles, fue una fiesta. Yo me fijaba mucho en cómo ponía la pelota y dónde miraba él. Si él ponía la pelota y hacía así, él seguro que la iba a patear acá. Después iba mucha la intuición, la imaginación mía de pensar que iba la pelota a ese lado. Y siempre tuve suerte de saber que la pelota iba a ese lado. Creo que antes de la introducción hay un penal que le tapo Edmundo. Es un penal tan bien tapado porque yo no me adelanto nada, sino que de la misma línea yo vuelo. Yo tenía mucho impulso, tenía muchas fuerzas en mis piernas. La fuerza tanto en mis piernas como en mi estómago hacía que yo me impulse muchísimo y termino tapando ese penal importantísimo en una Copa América también, que me termina dando a mí el nombre de mejor arquero en Sudamérica en la alineación ideal. Y muy bien ganado. Me llama la atención que miremos todo ese proceso que conlleva un arquero, de fijarse, de medir, de concentrarse, de estrategia. Y eso va en contra de un paradigma que es el, para ser futbolista no hay que estudiar. Cualquiera patea una pelotita. ¿Viviste eso? Yo creo que son mitos urbanos. Antes, ahora no. Mi mamá no quería que yo sea futbolista por la mala palabra, ¿no? Piensa que el futbolista es de lo último, maleducado, desordenado en su vida, y no. El fútbol, el deporte te enseña muchos valores que después tú lo desarrollas en tu vida, como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo, que es fundamental, y eso es para todos ustedes, muchachos, que el trabajo en equipo es lo que te hace crecer como persona, porque uno solo no puede, uno tiene que trabajar en equipo en cualquier entorno en la vida. Y cuando les decía que debemos ser evaluados nosotros en todo ámbito de la vida. Nuestras evaluaciones, ¿cuál era? Todos los domingos. Nosotros entrenábamos, nos preparábamos para los domingos rendir exámenes. Ajá. Y al revés, como padres también. Cuando uno normalmente sale un viernes a descansar a su familia, nosotros ingresábamos a concentrarnos para poder jugar. Yo me perdí muchas cosas importantes de mis hijos, que no sé si algún día me los devolverá la vida, me los ha devuelto con 6 hermosos nietos que tengo, pero que me perdí cosas importantes como la entrega de un diploma de un hijo, como una primera comunión de una hija. El nacimiento de una o el nacimiento de mi segunda hija que me tocó jugar un partido, o como la muerte y la pérdida de un abuelo en un partido contra Colombia en Francia 98 para eliminatoria. O sea, tantas cosas que te suceden que te hacen evaluar en la vida y saber que por una profesión tienes tú que a lo mejor pagar todo este tipo de cosas, pues bienvenido sea, porque es una profesión que yo la amé y la disfruté intensamente. Y se nota. Con esto nos vamos a una pausa, ya estamos hablando de la familia. Si quieres saber más, no se vaya a ningún lado, que ya volvemos en Íconos y Referentes. Detrás de cada personaje existe una familia. En tu caso, jovencito, todo fue muy rápido, ya estabas en las canchas, dejaste a tu madre, obviamente, que quedó viuda también bastante joven, y te casas. ¿A qué edad? Yo me caso a los 20 años, por eso que mi hijo tiene 28 años, yo tengo 48, y cuando yo cumplo 49, él cumple 29, y yo nací el día que nació mi padre. Y voy marcando mi camino y tenía que ser bien alimentado, cuidarme. Entonces encuentro en el matrimonio una sociedad perfecta para poder estar tranquilo y dedicarme a mi profesión y no tener la mentalidad de pensar en la calle o muchas cosas que se te da por la juventud. Me caso. Estoy con ella 12 años, nacen 3 hijos y después me divorcio de ella por cuestiones personales y conozco a la mamá de mi hija actual. Sandra. Sandra, las dos se llaman Sandra, para no equivocarnos, muchachos. Eso iba a decir, te salvaste. Y tengo un matrimonio feliz, importante, más de 19 años ya juntos. Mi hija tiene 19 años justamente. Y es importante la familia para toda decisión.
Mira que cuando yo dejo el fútbol, que no es fácil dejarlo. Claro. Normalmente el fútbol te deja a ti. Tú no dejas al fútbol. La tienes que tomar en consenso con tu familia. Y cuando yo lo conversé me dijeron, apoyo total. Y lo dejo con 33 años. Yo pude haber jugado mucho más. Pero yo ya estaba mirando mi futuro, que era en la televisión. Empecé a estudiar periodismo y ya jugando fútbol todavía, y ahora estoy donde estoy. Pero producto de tomar las decisiones a tiempo, yo creo que las decisiones tomadas a tiempo son importantes, aún sabiendo que nos pueden costar. En mi caso he tomado decisiones que me han costado, pero no he tratado de mirar para atrás, Ni de quejarte. decir, ni quejarme. Tomé esta decisión, fue errada, pues bueno, vamos adelante. Pero en mi caso he tomado decisiones a veces erradas que me han costado muchísimo y me han enseñado, pero al mismo tiempo me han brindado la posibilidad de saber que hay otra oportunidad. Pienso particularmente que sí hay oportunidades, segundas oportunidades, cuando uno se maneja bien en la vida. Y aprende de sus errores, porque en tu caso, como todo iba tan rápido y tenías el éxito, eras admirado, un chico guapo, talentoso, obviamente que tenías la atención del mundo y la vanidad cobra un precio. En tu caso, ¿consideras que te afectó? En mi caso llegó un momento que yo me llevé al mundo por delante. La fama, si no sabemos manejar la fama, es muy duro, es muy complicado. Tener los pies sobre la tierra, es tan fácil subir, te suben como una espuma, te sube la prensa, te suben los amigos. No hay un amigo que te diga, ven, vamos a comer o vamos a leer un libro. Siempre hay un amigo que te dice, no, vamos a farrear, vámonos con estas mujeres, vamos Sí. que tengo esto por acá. Todas las tentaciones. Es raro el amigo, tienes todas las tentaciones. Está en ti poder manejar tu carácter. Por eso que el deporte te va moldeando ese carácter. Todas las vivencias que tienen te van moldeando para la vida. Y después, ya cuando tienes 48 años, tú piensas y dices, me encantaría tener 18 años, tener la fortaleza física que tuve con la experiencia que tengo ahora. Eso es parte de la inteligencia, porque pasaste por situaciones difíciles, cometiste errores, un matrimonio se acabó, emprendiste uno nuevo y cada día ibas teniendo cosas que sobrellevar. Y en este caso, el ser abuelo tan joven, ¿te impactó, te chocó? Tomas decisiones a veces que siempre cuando tomas una decisión afectas a alguien. Nunca pueden quedar en una decisión las dos cosas bien. Siempre salen, me estás afectando a mí, pero tengo que tomar esta decisión. Yo sé que cuando me divorcié, mis hijos quedaron muy pequeños, pero había que tomarla. Pero ahora, después de eso, te dan la felicidad de los nietos. Tengo 6 nietos. Abuelito. La nieta penúltima, porque son 3 varones, no, 4 varones y 2 mujercitas. La segunda mujer, la hija de mi hija María Alejandra, me corta las venas. Me corta, me chochea. Te tiene aquí. Aquí. Haga lo que haga, rompa lo que rompa, quiebra lo que quiebra, haga lo que quiera cuando va a la casa. Son esos nietos que yo les permito absolutamente todo. Y el mayor, que tiene 8 años, pues una belleza, se llama Matías, y es el que lo maneja todo. Entonces, cuando salgo yo con los que pueden caminar todavía, pues no, que son 4, nos vamos al cine, nos vamos a ver Spider-Man o lo que sea, y me van diciendo abuelo, y yo le pego un codazo y le digo, tío, tienes que decir. Y él me dice, no, si tú eres mi abuelo. Mi mamá dice que tú eres mi abuelo. Entonces los abrazo, los No lo quiero, puedes ocultar. los chocheo, disfruto con ellos, me los llevo a la playa, ya me dan la posibilidad. La playa te fascina, es más, Me tú amo siempre la playa. dices que ese es tu lugar, tu ambiente propicio. Amo playas, tengo, gracias a Dios, una hermosa casa, que la hicimos con mucho esfuerzo con mi esposa, pero hermosa casa, la casa que soñé toda la vida, pegada al mar, con todas las comodidades, porque siempre dijimos con mi esposa actual, el día que tengamos algo en la playa vamos a buscar todas las comodidades como las que tenemos acá. Y tuvimos la posibilidad de hacernos una linda casa, y allá nos vamos con los nietos, allá los disfrutamos y... Vamos a tomar Estamos en entonces la familia. palabra. Algún día ojalá que podamos ir todos a la playa con Todos Carlos Luis. invitados a playa, ya Tiempo de saben. corte y ya regresamos.
Carlos Luis Morales, querido por el fútbol, pero también admirado por ser un abuelo sumamente joven. Ya nos confesó que sus nietos son sus amores, que los quiere mucho. Y hay una anécdota en particular. Así como tú viviste rápido, fuiste al deporte rápido y te casaste joven, tus hijos empiezan a ser padres también muy jovencitos. Y te marca quizás la anécdota de una de tus hijas. Y se me llenan los ojos de lágrimas porque yo estaba en Ecuavisa, hacía Telemundo, y mi hija Sandrita de 15 años, ella nunca subía al canal. Y un día sube como a las 10 de la noche, ustedes saben que Telemundo sale 11:30 de la noche más o menos. Y ella con su jean, me acuerdo tanto, una camiseta y una chompa, me dice, papá, tengo que hablar contigo. Le digo, ¿qué necesitas, mi amor? Encantado. Me dice, papá, estoy embarazada. Fue el dolor más grande que pude haber sentido en mi vida, porque uno tiene sueños con los hijos, con las hijas. Y yo quería para ella otra cosa como quieren los padres de ustedes para ustedes. Me desmoroné. Tania, mi compañera, que ustedes la conocen, saben de quién hablo, Tania Tinoco, me abrazó porque me puse a llorar. No salí ese día. Tania me dijo, ándate a tu casa, mi socio, porque ella me hizo mi socio a mí. Y fue el golpe más terrible de la vida. Pero al mismo tiempo, yo pensé que ese matrimonio no iba a durar, pero ha durado. Y cuando yo hacía eventos, Sí. porque te contratan cuando tú eres anchor de noticias para que estés en reinados, todo. Una vez una señora, recuerdo tanto que era por el Triunfo, por allá me dice, usted me agrada, me dice, usted me cae bien, yo lo admiro, y quiero decirle que tengo 45 años de matrimonio, y era una señora como de 60 y pico, y me casé a los 15 años. Y eso me dio fuerza a mí, y me da tranquilidad de saber que mi hija, ese matrimonio está consolidado, es un buen matrimonio, me ha dado 2 nietos de lo que le he conversado, pero sí fue un golpe muy duro el hecho de que a los 15 años se tronque el sueño de una niña y especialmente de un padre que tiene para los hijos cosas importantes. Meditando un poco en esta situación, recuerdo una frase que dicen que cuando estamos estresados hay 2 caminos, o pensar que te cayó todo encima, o tratar de calmarte y ver por qué ocurren las cosas. El consejo que le diste a tu hija después de ese primer shock fue de, adelante hija, aquí tienes a tu papá que siempre te va a cubrir. Total apoyo para ella. Yo creo que uno siente rabia en el momento, mucho dolor, pero también ellos te necesitan a ti. Y yo he sido un padre totalmente consentidor, un padre totalmente abierto. En mí han tenido un amigo incondicional. No soy metiche, no me he metido en sus matrimonios para nada. No soy un padre o un suegro que voy y aquí estoy, ábranme la puerta de la casa, no. Yo pido permiso para irlos a visitar. Muy respetuoso. ¿Puedo ir a visitarlos? ¿Quieren? ¿O siempre me tienen a mí cuando me necesitan? Y ahí viene el detalle, chicos, el hecho de no haber estado en momentos importantes con mis hijos, pero ellos a mí sí me han tenido en los momentos más importantes de ellos, cuando me han necesitado. Y creo que ahí, en una balanza que te entrega la vida, pesa realmente y sacamos el provecho más importante, que es poder unir en una sola palabra el hecho de necesitarnos en los momentos más difíciles y más complicados. Y eso es parte de la vida. Si no lo pudimos hacer en el pasado y Dios nos ha regalado más tiempo, esa es la oportunidad para que el día a día sea importante y vayas dejando huellas. Eso fue una parte familiar. Y ya viene lo profesional, la televisión. Nos comentabas que tú dijiste, bueno, el deporte, me parece que ya es el momento de salir en gloria, voy a empezar a tocar las puertas de la televisión. ¿Tú tocaste o ellos te llamaron? Yo empiezo como animador. ¿En qué programa? A ver, tengo que conversarles todo. Si estoy aquí, tengo que conversar todo. Todito. Casi me cuesta un segundo divorcio porque yo arranco como protagonista de una novela. ¿Qué novela que no la vi? Un día me buscan a mí para un capítulo que se llamaba La Mamirruchis en la playa. Y salgo en el último capítulo con esta chica colombiana que salía en Betty la Fea.
y dentro del guión había que darse un beso. Y tú, tan profesional como actor, dijiste toca. Y mi mujer actual no soportó eso y casi nos divorciamos. No entendió de que yo estaba actuando. Gracias. Carlos Luis, ya quiero ver si a Sandra le hubiera tocado. Ese capítulo tuvo mucho rating y el señor que hizo ese capítulo o esa novela se llama Carlos Icaza, no sé si lo conocen. Claro, por supuesto. Carlitos Icaza dice, yo voy a hacer un programa contigo y ahí me pone a mí como animador. Imagínense a Carlos Luis Morales como animador, ¿no? Yo sí lo veo, ¿sabes? Yo sí lo veo. Tienes mucha energía, tienes mucha chispa. Animador, y después de animador me contrata Ecuavisa para llegar como presentador de deportes. Y ya estando en Ecuavisa como presentador de deportes, don Javier Alvarado Roca un día me dice, ¿usted está preparado para estar junto a Ruth del Salto el domingo? Le digo, sí, don Javier, dando deportes, encantado. Usted va a dar noticias normales y comunes con Ruth. Pues imagínense, pues muchachos, que me diga el dueño del canal eso, porque ahí en Ecuavisa no se hace nada si no tienes la venia de don Javier Alvarado. Así que empecé a dar noticias normales y comunes, que no es fácil, chicos, porque sentarse a dar noticias, la gente tiene que creerte lo que tú le estás diciendo y valorarte. Y respetarte, y respetarte más que todo, así es. Un personaje que proyecta credibilidad en las noticias. Ahora que no es tan fácil que te cambien así nomás. Ojo, para que no nos cambien, vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Íconos y Referentes. Un personaje versátil, totalmente. Ya está en la televisión alguien que se hizo querer muchísimo por el fútbol. Y nos estabas contando que el mismísimo dueño de un canal te dijo, no, aparte de lo deportivo, usted va a presentar noticias. Sí, fue una sorpresa espectacular. Pero con tanto que me había pasado a mí en televisión, mira, yo creo que tengo un ángel que me cuida, que me guía el camino, porque a otro lo hubieran sacado. Cuando me dan la posibilidad de presentar deportes, el presentador, porque se había ido, me acuerdo tanto, Alfonso Jar, el Pocho Jar, y salgo pues a las 20 horas, ¿no? Que todo el mundo lo ve, pues Ecuavisa, claro. Élite. Listo, con el prompter ahí, habían puesto, hola Carlos Luis, pero era Teresa que me tenía que saludar. Entonces yo me adelanto y digo, hola Carlos Luis, buenas noches. Y Teresita me queda mirando. Hola. Y yo también la miro. Aparte, no es que la miré así, sino que yo iba concentrado en no mirar. Recuerden que Teresita, yo había cenado en las concentraciones con ella, escuchando noticias. Al momento que la vi, pues yo entré en un pánico terrible escénico. ¿Sabe qué? Tuvieron que mandar al corte, porque para yo que no, para que me calme. En ese momento me habían dicho, ¿sabe qué? No sirve, pero la verdad que me guardaron tanto respeto, tanto cariño. Y como dice Teresita, como dice Tania y Marisabel, a ti te perdonan todo, así me decían. A Carlos Luis le perdonan todo. Yo me he equivocado, he dicho cada barbaridad en cámara y la verdad que la gente me perdona todo. Y eso ha sido obviamente por el factor de tus inicios, era el factor miedo, el que todavía tenías que controlar un poco esas emociones. Pero ya con el transcurso del tiempo vemos tu evolución en televisión, que es genial, tanto que has ganado premios. El ITV te premió. Mira, y es un premio que lo eligen las personas, no lo eligen normalmente los medios, y me eligieron como mejor presentador de noticias. Para mí un orgullo, un honor, extremadamente orgulloso, más que todo competir con quien competí, con don Alfonso Espinosa, que es un ícono, que para mí es el mejor presentador que hay, y con otro que también sale de un momento a otro como Andrés Jumblut, claro, que me parece que es un presentador extraordinario. Y para los chicos que están aquí, ojo que hay una escasez de presentadores hombres. Si ustedes ven y analizan, hay muchas chicas o señoras ya que son presentadoras, pero hombres casi no hay. Si tú quieres buscar presentador hombre, no hay. Entonces deben irse preparando, nutriendo para poder entrar en esa onda de la televisión, que es un hecho importantísimo. Más que todo en la parte de noticias, de cómo se la procesa, cómo se la vive, cómo se la va haciendo, ¿no? Es un filtro
que llega la noticia, se la procesa, después te la va indicando, hay alguien que le pone voz, hay alguien que te copia todo lo que es el texto, y el último filtro somos nosotros que comunicamos verdaderamente a cada uno de sus hogares. ¿No te parece que es algo similar al deporte, al equipo? Es lo mismo, si uno durante ese proceso se equivoca, va de una u otra forma a afectar al resto. Es el trabajo en equipo. Mira, yo le agradezco a Dios, como te digo, el hecho de que de alguna manera seguir en contacto con la gente. Si antes había un estadio de 40.000, 50.000 personas que confiaban en mí y me miraban, ahora hay mucha gente que confía en mí y creen lo que yo le digo. Nosotros tenemos un noticiero que es el de TC Televisión que arranca picos de 33, 34 y a veces lo mínimo que tiene son 22, 23. Calculen de 14 millones de ecuatorianos, ¿cuánta gente te está mirando? ¿Cuánta gente te da la posibilidad de entrar a sus hogares? Tengo una anécdota en uno de los moles de acá. Yo venía comprando algo y hay una señora que me abraza y me da un beso. Y yo me quedo sorprendido así. Y me dice, es que usted es tan familiar para mí. Usted entra todos los días a mi casa. Claro. Llegas a formar parte de la familia. Es cierto. Cuando estás comiendo, cuando estás haciendo algo, cuando estás en un almuerzo, estás viendo televisión informándote. Eso es muy cierto. Sí. Tanto que ellos quieren saber de tu vida, lloran contigo si es que algo malo te ocurre. Creen que eres inalcanzable, que no los puedes tocar y somos seres humanos iguales que ustedes, tenemos los mismos sentimientos. Pasa algo antes de entrar al set, lo mismo que me pasaba cuando jugaba. Cuando yo les contaba de la muerte de mi abuelo murió antes de un partido y no me lo contaron, porque sabían que me iba a afectar, porque fue el hombre que me crió a mí. Terminó el partido y me dijeron, pero sabían que me iba a afectar. Por supuesto que sí. En tu caso, esa cercanía con la gente también ayuda cuando te nace el bichito por la política. Esa palestra fue importante. Yo creo que todos somos políticos en la vida, todos tenemos alguna actividad política. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la política no es mala, la política cuando uno lo hace con servicio, convencido de que uno va a servir, es muy buena. Pero cuando tú abusas de la política y te aprovechas de la política, ahí sí está lo malo. Y yo desde siempre hice política. Como capitán de Barcelona tenía que tener mucho contacto con mis compañeros, tenía que tener mucho contacto con la prensa, con la hinchada. Estaba haciendo política. Ustedes desde las universidades, desde las aulas, cuando están en contacto con la gente o quieren algo, están haciendo política. Cuando reúnen algún grupo de amigos, están haciendo política. Cuando en el barrio quieren hacer una minga para tratar de tener el barrio más hermoso, el más limpio, están haciendo política. Carlos Luis, y entonces, si todos podemos hacer política, ¿por qué unirse a un movimiento o partido político predeterminado? Es que tienes lastimosamente que unirte a un movimiento o algún partido político para tratar de trascender políticamente. No puedes solo, no lo puedes, tienes que trabajar en equipo. Siempre hay un equipo que tiene que prepararse dentro de lo político y tener las tres cualidades importantes, que tener un partido que te respalde, el carisma necesario para saber que la gente te acepte y el dinero del movimiento para poder trascender políticamente. De eso seguiremos hablando luego de la pausa, no se vaya, estamos aquí en Íconos y Referentes. Algunos afirman que el mundo de la política es difícil porque existen tentaciones y hay que saber escoger bien en dónde se va a trabajar. ¿Ellos te buscaron o tú los buscaste? No, ellos me buscaron por lo que soy conocido, tengo carisma, no tengo rabo de paja, lo que dicen, soy un tipo totalmente limpio, honesto, sincero, transparente, así como me presento soy, y tengo miedos, claro que tengo miedo. ¿Cuál es tu miedo? Y afloran los miedos como cuando debuté por primera vez, que era un niño, y ya ahora lo puedo decir porque lo dije públicamente, me oriné los pantalones, era un niño, y no sabía a qué me enfrentaba. Y son esos miedos como cuando eres niño, que el cuco, que no quieres abrir la puerta porque te da miedo. La puerta,
o no quieres mirar debajo de la cama y afloran miedos. Y eso pasa en la política, es difícil, hay muchas tentaciones. Pasa porque no sé qué tengo más adelante. Más adelante solo Dios sabe. Entonces te afloran muchos miedos, con qué te vas a encontrar, gente que es muy cuco viejo en esto, gente que te va a salir con alguna artimaña, y como en el fútbol. A los 17, 18 años tuve que aprender, llegas de manera silvestre. Sí. Yo llego a la política de manera silvestre como llegué al fútbol. Si yo en el fútbol hubiera tenido ahora que hay procesos de sub-12, sub-13, sub-14, que hay escuelas, hubiera sido mucho mejor de lo que fui. Yo entré directamente a juveniles, a jugar con gente de 20, 21, 23 años. Yo creo que les conté que a mí me fracturaron siendo un niño de 15 años. Me sacaron el hueso, el peroné para acá, porque choqué con un hombre de 23 años. O sea, Te costó. para fue que difícil. vean a los miedos que uno Vamos a ver se ahora aboca. qué inquietudes tiene el público que está aquí con nosotros, Encantado. quienes te van a hacer preguntas. Escuchamos entonces la primera pregunta. En su trayectoria como futbolista, ¿cuál fue el delantero más duro al que tuvo que enfrentarse? Yo creo que el padre de un gran delantero que se nos fue, el Chucho Benítez, el padre era un delantero temible. Cuando elevaba a cabecear, parece que pateaba. Era Y fuerte. Fuerte. Si él hubiera podido tener lo que tenía el hijo, el Chucho, que ponía bien el cuerpo y salía para ambos lados, él no, él era muy fuerte arriba, él no era muy dúctil, pero que también era lo que le faltaba al hijo, que en paz descanse, que era saber cabecear. Y a quien lloraste mucho, por cierto, Sí. cuando se fue. Te La- golpeó. te Esa dolió. pérdida es irreparable para el fútbol ecuatoriano. Otra pregunta. ¿Cómo se sintió cuando atajó el penal en la Copa Libertadores del año 90 a River Plate? Feliz, más que todo por la gente. Saber que hacía feliz yo a muchos ecuatorianos, porque ahí no solamente era Barcelona, era un país junto. Y era el primer logro deportivo que podíamos obtener. Feliz. Yo veía las tribunas, veía la suite, veía la general. Y cuando yo tapo el penal, al momento de celebrar, yo no me abrazo con mis compañeros. Yo voy a la general. Y se la dedicaste. Y se la dedico a la gente, al pueblo, a la gente que hace un esfuerzo por comprar una entrada, aún sabiendo que puede dejar sin comer a sus hijos, pero compra la entrada para ir a ver a su equipo. Oye, y esa afición te ama, pero también te castiga. Cuando te fuiste a Emelec, mira, muchos de ellos dijeron, hasta aquí me llegó el amor con Pero Carlos me Luis. terminan perdonando porque me quieren y me valoran. Y además que explicaste cuál fue el motivo. Claro, porque yo no podía dejar de trabajar. Yo era un hombre de 28 años que tenía que trabajar. Mis hijos estaban creciendo. Yo no podía pararme en la Plaza San Francisco al pie de la iglesia con un sombrero y decir, hey, yo fui el arquero de Barcelona, ¿me puedes dar $1? Hey, yo fui el capitán de Barcelona, ¿me puedes dar $1? Mis hijos me pedían de comer. Había que Y trabajar. lo único que sabía hacer era jugar fútbol. Y la única opción que había era jugar en MLE. Y tocó. Y tocó. Aunque tú dices que tu corazón es plenamente Y amarillo. aparte fue un buen año, como digo, fue un excelente año. Es cierto. Preguntas. ¿Usted, Carlos Luis, actualmente practica algún deporte? Sí, trato de darme el tiempo para poder practicar tenis, juego tenis, no juego más fútbol. Y lo hago 3 veces por semana, cuando tengo tiempo. Ahora estoy muy complicado con el tema de la concejalía, porque salgo de la televisión, tengo que ir a la concejalía. Recuerden que por mí votaron 235.008 personas que tengo que servirles y tengo que estar atento y tengo que ser el portavoz de ellos ante el municipio de Guayaquil. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué sintió usted al ser homenajeado con José Francisco Ceballos por parte de Barcelona Sporting Club en el año 2011? Bueno, un orgullo enorme porque no es fácil que te reconozcan las cosas. Somos un país que no reconocemos. Y te pongo el ejemplo de quien se nos fue, Chucho Benítez. Era muy criticado, muy pifiado, muy insultado. Tuvo que morirse para que lo empecemos a valorar. Yo creo que los reconocimientos son en vida, hermano, en vida. Y creo que son los reconocimientos más importantes. El hecho de que un arco de Barcelona lleve mi nombre, pues eternamente agradecido, porque aquí la verdad que no te hacen despedidas. Uno pasa
por los trabajos o por las circunstancias y no somos reconocidos. Otras preguntas más. Carlos Luis, la siguiente consulta. ¿Qué motivó a Carlos Luis a participar directamente ya en la política y cómo se ve usted en un futuro en lo que se refiere a la política? Me llevó el hecho de poder servir, como siempre lo he hecho en mi vida, el poder estar en contacto con toda la gente. Me gusta que respeten a las personas. Hay cosas que yo no transo. Yo no transo con la deslealtad. Yo no transo con el abuso. No me gusta que abusen. Son cosas que conmigo no hay cómo conversar. ¿Y en qué me veo más adelante, chicos? Y ojalá esto lo graben. Creo que algún día seré alcalde o prefecto o algo importante en este país. Lo fui futbolísticamente y en algún momento también en la posición política creo que voy a tener un rol más protagónico. Y con esa interesante respuesta vamos a dar fin al programa, donde hoy conocimos no solamente a la figura, sino al ser humano, con excelentes mensajes para cada uno de nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Carlos Luis.